Iniciamos. Nuestro siguiente tema es nuestro tema de superposición. ¿Okay? Cuando tenemos elementos lineales, entonces podemos hacer, o hay una relación lineal entre el voltaje y los otros componentes, y en este caso la relación existe de manera lineal con el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces podemos utilizar lo que es métodos de linealidad o de superposición y nuestro método de superposición. Estos también se pueden aplicar a lo que son capacitores e inductores que también tienen propiedades lineales. ¿Okay? ¿Cuál es el método o el procedimiento? El procedimiento es una red resistiva, la podemos analizar por cada una de las fuentes o cada uno de los elementos y posteriormente sumar cada uno de los resultados, y el resultado va a ser el mismo que si lo hubiéramos hecho el análisis con todos los componentes. Entonces, de tal suerte que si yo tengo una red con varias fuentes, puedo analizar esa red con cada una de las fuentes, y lo que me estaría dando al final es la suma de todos esos resultados, el resultado de la fuente o de la red completa. Vamos a verlo de manera de ejemplo. Si yo tengo y quiero determinar la corriente que pasa por esta resistencia y quiero aplicar el método de superposición, lo que estaría haciendo serían ¿cuántos análisis? En este caso tengo dos fuentes. Tengo una fuente de voltaje y tengo una fuente de corriente. Entonces, el método de superposición me dice que puedo eliminar algunas de las fuentes o varias fuentes y quedarme solo con una, o eliminar solo una y hacer el análisis, y posteriormente puedo hacer la suma de los resultados para obtener el resultado total. En este caso, si hiciera yo el análisis por cada una de las fuentes, tengo que hacer dos análisis. ¿Cuál sería el primer análisis? Primeramente, decido si lo hago por la fuente de voltaje o lo hago por la fuente de corriente. Ok, para poder hacer el análisis, en la presentación anterior, ¿qué es lo que nos decía? Si yo hago el análisis con una de las fuentes, las otras fuentes, ¿cómo las tengo que volver? Cero. Es decir, si me voy a quedar con la fuente de voltaje, la otra fuente la vuelvo cero. Si me voy a quedar con la fuente de corriente, entonces la otra fuente la vuelvo cero. ¿Cómo vuelvo fuentes de voltaje cero? Las fuentes de voltaje las pongo en corto y las fuentes de corriente las vuelvo circuitos abiertos. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ese principio, si empiezo el análisis con la fuente de 3, entonces me quedaría fuente de 3, la resistencia, la otra resistencia, ¿y qué va a pasar con esa fuente? Se queda abierta. Entonces tengo una fuente de 3 volts, tengo 6 ohms y tengo 9 ohms. Y me piden la corriente IX. ¿De acuerdo? Eso es empezando con la fuente de voltaje. ¿Cuánto vale la corriente? Planteo mi análisis de mallas. Tengo una sola malla, ¿cierto? Entonces tengo una sola malla, la vuelvo I, y me va a valer I, que multiplica ¿a quién? A 6 ohms, más 9 ohms, y esto es igual a las fuentes de voltaje, que serían 3 volts. En su defecto, la corriente I va a ser igual a 3 volts entre 15 ohms. Y esto es igual a 3 volts entre 15 en decimales. Punto 20 serían 200 miliamperes, ¿no? Ok, este sería mi primer análisis. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer el segundo análisis. El segundo análisis, ¿cómo sería? Sería por parte de la fuente de 2 amperes. Entonces, vuelvo cero la otra fuente. ¿Cómo vuelvo cero una fuente de voltaje? Un corto. Entonces, lo que va a pasar es en corto, mi resistencia, mi segunda resistencia y la fuente de 2 amperes.
9 ohms, 6 ohms. Porque estamos haciendo análisis por fuente. Entonces, primero lo que hice fue quitar la fuente de 2 amperes. ¿Cómo la quito? Volviéndola a cero. ¿Cómo vuelvo a ser una fuente de corriente? Circuitos abiertos. Siguiente análisis, ahora lo veo desde la fuente de 2 amperes. Entonces, vuelvo cero la fuente de voltaje. ¿Cómo vuelvo cero una fuente de voltaje? Corto. ¿Ok? Y hago el segundo análisis. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una fuente de voltaje, perdón, una fuente de corriente y 2 resistencias en paralelo, ¿cierto? ¿Quién me interesa? Me interesa esta corriente, ¿cierto? Ok, ¿qué es lo que hago con esa, para encontrar esa corriente? Un divisor de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que la corriente I va a ser igual a 1 sobre 9 ohms sobre 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 9 ohms y esto multiplicado por 2 amperes. ¿De acuerdo? Y esto es igual. ¿Quién me ayuda con la operación? Porque estoy encontrando esta corriente y están en paralelo y tengo una fuente corriente que está entrando acá. Entonces tengo un divisor de corriente. 800 miliamperes. Ok, entonces tengo 800 miliamperes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sentido tiene esta corriente? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene esta corriente? También hacia abajo. Eso significa que las dos corrientes que encontré están sumándose, de tal suerte que la corriente total que tendría yo acá sería la suma de estas dos, ¿ok? Pero antes de pasar a ese resultado, recordamos que para divisores de corriente, ¿qué ecuación es la que utilizo? Utilizo para una divisor de corrientes, utilizo la G1 entre G1 más G2 multiplicado por la corriente total, ¿cierto? O por la I. Ok, las Gs ¿qué son? Que son I1 sobre R, ¿cierto? Ok, en particular, cuando solo tengo dos resistencias, puedo utilizar entonces I es igual a 1 entre R1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 multiplicado ¿por quién? Por la corriente, ¿de acuerdo? Realizo el álgebra de abajo. ¿Cómo me quedaría? R1, R2, R1 más R2. Arriba, ¿cómo me queda? 1 entre R1. Vamos bien en el álgebra. Ok, extremos por extremos, medios por medios. Me queda R1 al cuadrado por R2 entre R1 que multiplica a R1. ¿Cierto? R1 por R2, ajá. R2, ¿ok? Y luego aquí, R1 y R1. El resultado, ¿cuál va a ser? R2 entre R1 más R2. Y esto se multiplica por I. En particular, si tengo únicamente dos resistencias, puedo evitarme estar haciendo los inversos. Y ya sé que lo que tengo que hacer es multiplicar por la resistencia contraria a la que quiero encontrar la corriente y lo divido entre la suma de las resistencias. Solo es cuando son dos resistencias. Y, o sea, aplica tanto cuando están, o sea, puede estar en paralelo. Solo en paralelo, Solo en paralelo, ¿ok? Cuando tengo dos resistencias y quiero encontrar la corriente de una de ellas, entonces lo que hago es multiplicar la corriente total por la resistencia segunda o la contraria sobre la suma de esas dos resistencias. Ahora sí, si ya tengo mi corriente con el análisis de la fuente de 2 amperes y tengo el análisis con la fuente de 3 volts, observo que el sentido de esta corriente
tiene el mismo sentido que la que me están pidiendo y esta también tiene el mismo sentido de lo que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser la corriente total de IX? Va a ser la suma. Por lo tanto, serían 200 miliamperes más 800 miliamperes. Esto sería igual a 1 ampere. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen? Profe, ahí R2 sería el 6. R2 sería el 6, exactamente, porque la que quiero es encontrar es esta. Bien. Si vemos la simulación, nuevamente, tengo mi primer circuito, hago cero la fuente de corriente, queda circuito abierto. ¿Cuál es la corriente que habíamos encontrado? 200 miliamperes. Hago el segundo análisis, pongo en corto la fuente de voltaje, vuelvo a encontrar la corriente, ¿cuánto es? 800 miliamperes. Hago el análisis completo de mi circuito, ¿cuánto es la corriente? 1 ampere. ¿Está claro? Entonces, superposición, lo que hago es, puedo hacer el análisis por cada una de las fuentes, o en su defecto, podría dejar dos fuentes y quitar una, luego hago el análisis por esa y sumo los dos. O sea, tengo diferentes formas de hacerlo. Superposición lo único que me dice es, puedes hacer el análisis independientes y luego sumar todos los resultados. Ok, hagamos este. Ahora lo que me piden es encontrar el voltaje Vx de la resistencia de 9 volts. Y nuevamente tengo dos fuentes, una de voltaje y una de corriente. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la de voltaje o por la de corriente? Voltaje. Entonces, si empiezo con la de voltaje, ¿qué tengo que hacer con la de corriente? Circuito abierto. Entonces tengo resistencia, fuente, circuito abierto y resistencia. Tengo 22 volts, tengo 2 ohms y tengo 9 ohms. Me están pidiendo el voltaje de ¿quién? Más, menos, y le voy a poner aquí Vx1, ¿ok? Considerando que es la primera fuente. ¿Qué hago acá? Tengo una fuente de voltaje, tengo dos resistencias que están conectadas en serie. Podría haber planteado mi malla, ok, correcto. ¿Hacia dónde va mi corriente? Así, ¿cierto? Sería I. Planteo la corriente. Entonces mi planteamiento de la malla, ¿cómo quedaría? I, que multiplica a 2 ohms más 9 ohms. Y esto es igual a 22 volts. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 22 volts entre 11 ohms. ¿Y esto es igual? A 2 amperes. ¿Ok? Si ya tengo la corriente, no me piden corriente, me están pidiendo ¿quién? El voltaje Vx, ¿de acuerdo? Ok, Vx1 va a ser igual a ¿quién? No, ya tengo corriente, ya tengo la corriente, ya sé la corriente que está pasando, ley de Ohm, ¿cierto? Y por R, pero ojo, la corriente, ¿cómo está pasando con respecto a la polaridad que me están pidiendo? De menos a más. Eso significa que entonces es negativa, por lo tanto quedaría menos 2 amperes multiplicado por 9 ohms. Esto es igual a menos 18 volts. ¿Sí? La corriente toma el signo de cuando está entrando.
¿Vamos bien? Hacemos el análisis por la segunda fuente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Tengo 0, la fuente de voltaje. Tengo una fuente de 11 amperes, 9 ohms y 2 ohms. Ok, me siguen pidiendo más, menos, y le voy a poner BX2. ¿Qué hago ahí? Tengo nuevamente una fuente corriente y tengo dos resistencias en paralelo, ¿no? Hago un divisor de voltaje, correcto. Perdón, de corriente. Divisor de corriente, tengo una corriente, hago un divisor de corriente y ya puedo aplicar lo que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría el divisor ahorita? Sería la corriente que pasa por acá, que le voy a poner IX2, va a ser igual a 2 porque es la resistencia contraria, entonces sería 2 ohms entre 2 ohms más 9 ohms por 11 amperes. Y esto es igual a 2 amperes. Ok, ¿qué sentido tiene la corriente en este caso? Divisor de corriente. Sí, pero recuerda lo que hicimos acá. Estamos utilizando la resistencia contraria, ¿ok? Recordemos, si estoy utilizando un divisor de corriente y solo son dos resistencias, quiero encontrar la corriente que pasa por acá. ¿Qué es lo que hago? Multiplico por la resistencia contraria entre la suma multiplicada por la corriente y sería lo mismo a utilizar 1 sobre G. ¿De acuerdo? ¿Qué sentido tienen las corrientes? La corriente va en este sentido y en este sentido, ¿cierto? Entonces, con respecto a la polaridad que me están pidiendo del voltaje, ¿cómo es? Positivo, tal cual, porque está pasando de más a menos. Entonces, el voltaje BX2 va a ser igual a 2 amperes por 9 ohms, y esto es igual a 18 volts. De tal suerte que entonces el voltaje de esta resistencia, ya sumados mis dos resultados, va a ser BX igual a menos 18 más 18 volts. Es decir, en esa resistencia no hay voltaje. No hay una caída de voltaje, tal cual, como tal. Si yo analizo por la fuente de 22 volts, ahí estarían cayendo menos 18 volts. Si lo analizo por la fuente de 11 amperes, están cayendo 18 volts. Es decir, que ya en conjunto, uno tengo 18 y en el otro tengo menos 18. Por lo tanto, el voltaje en ese punto, ya con las dos fuentes, es 0. ¿Eso qué significa? Porque si fuese un foco, no prendería. Si fuese un foco, no prendería. Salud. Si tu voltaje es 0, tu corriente, ¿cuánto vale? 0. Y si no hay corriente, pues no podemos prender. O sea, no podríamos encender. ¿Lo puedes quitar o...? Pues ya dependería de la naturaleza del circuito. Pero si, digamos, la fuente de voltaje cambia la altera. Ah, sí, claro. Si esta fuente de voltaje en lugar de 22 fuese 21, ya nos cambia todo el análisis. Entonces, aquí varía esto y seguramente el resultado total va a variar. O sea, porque también puede que varíe y quede menos 2. Sí, claro. Y no se prendería, pero puede que quede 2 volts. Claro, claro. Ahora recuerden, un foco no importa la polaridad, ¿eh?
Un foco puede encender con un voltaje negativo o con un voltaje positivo. ¿Por qué? Porque la corriente no importa. Eso lo vimos con los semiconductores, con los conductores y demás. ¿Quién era el que no encendía cuando la polaridad fuese inversa? El LED. ¿Por qué? Porque era un semiconductor. Pero en este caso específicamente hablando de un foco, si aquí estuviera, el foco con un voltaje negativo podría estar encendiendo. Con un voltaje negativo. Con un voltaje negativo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Ok? Nuevamente, si hacemos el análisis, encontramos circuito abierto, menos 18, cortocircuito, 18, voltaje total, 0. Ok, entonces, ¿cómo encontramos el voltaje de Vx y el voltaje de Ix de este sistema por medio de superposición? Tenemos que hacer 3 análisis diferentes, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 análisis diferentes? Visto desde la fuente de 10 mA, visto desde la de 1 mA y visto desde la de 2 volts. Entonces, empecemos por la fuente de 2 volts, ¿ok? Y para la fuente de 2 volts, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Convertir en 0 las 2 fuentes de corriente. Nuevamente, ¿cómo convierto en 0 fuentes de corriente? Abro los circuitos. Profe, y ahí la resistencia de 820 ya no podríamos evaluar. Ok, ahorita vamos a checar qué es lo que pasa con ella. ¿Circuito abierto? Profe, la de arriba, ¿cuál era? Un miliampere. Como en el examen. Como en el examen. Sí. ¿Cuánto es la IX? 820, 1.2, 220 y 100. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, volvemos 0 las 2 fuentes. Entonces, circuito abierto en la de 1 mA, circuito abierto en la de 10 mA. Y solo nos queda Una malla. una sola malla, ¿cierto? Este circuito abierto, este circuito abierto. Desde ahí puedo observar algo. Como esto está abierto y esto está abierto, ¿qué pasa con esta resistencia? Esta resistencia no está conectada al circuito, de tal suerte que entonces, para mi primer análisis, que sería Ix de la fuente 1, y voy a ponerla como 2B para irla identificando, ¿cuánto vale la corriente en esa resistencia? 0, ¿por qué? Porque está abierto el circuito, entonces no hay nada. Entonces 0 amperes. ¿En cuál resistencia la de 820? Acá. Está abierto el circuito acá, está abierto acá, no hay conexión, entonces no hay corriente. Listo. Segundo, tengo que encontrar el voltaje acá, ¿cierto? Podría plantear mi análisis de mallas, pero observo que tengo una fuente de voltaje y tengo 3 resistencias conectadas en serie, ¿cierto? Entonces, si la corriente está fluyendo por acá, su polaridad es correcta, porque la corriente está pasando de más a menos en el componente. Entonces, lo único que hago es un divisor de voltaje. Entonces, el voltaje X para la fuente de 2 volts va a ser igual a la resistencia que quiero. ¿Quién es la resistencia que quiero? 220 sobre la suma de las resistencias conectadas, 1.2 kilo ohms más 220 ohms más 100 ohms multiplicado por la fuente de voltaje, que serían 2 volts. Esto es igual
0.28. 289. 47 milivolts. Vx 2B. Tomaste en cuenta, o sea, ¿por qué tomaste como la contraria 220 y no 100? O sea, porque, o sea, para ponerla arriba, la resistencia de arriba. Porque quiero encontrar el voltaje de esta resistencia y en un divisor de voltaje, ¿qué es lo que hago? Multiplicar la resistencia que quiero encontrar el voltaje, divido entre la suma de las resistencias y lo multiplico por el voltaje total, ¿no? Bien, ¿ya lo tienen? ¿Qué había explicado de que la corriente iba en la dirección contraria del voltaje? Nuevamente, recuerden que en las fuentes, esto ya lo tienen que tener muy presente, menos más. Una corriente que pasa de menos a más en una fuente, la corriente es positiva y la fuente es positiva. ¿Cierto o no? Ok. Menos, más, la corriente va en sentido opuesto. Menos, más. Si esta fuente la estoy considerando positiva, entonces la corriente es negativa. Si la corriente la estoy considerando positiva, entonces la fuente es negativa. ¿De acuerdo? A diferencia de los componentes. En los componentes, la corriente y para que sea positivo el voltaje o la caída, ¿cómo tiene que pasar? De más a menos. Si pasa de menos a más, entonces o la corriente es negativa o el voltaje es negativo. ¿Ok? Entonces, tengan en consideración, positivo en la fuente es de menos a más, en los componentes es de más a menos. Bien, continuamos. ¿Cuántos eran los resultados? 0 y 289.47 milivolts. Ok, los dos. Hagámoslo ahora por la fuente de 10 miliamperes. ¿Y se abre la de 1 miliampere también? Entonces, por la de 10 miliamperes, ¿qué es lo que hago? Vuelvo 0, la fuente corriente, nuevamente está en circuito abierto. ¿Y qué pasa con la fuente de voltaje? Se vuelve un corto. ¿Ok? Entonces ahora tengo eso. ¿Qué hago para encontrar el resultado? ¿Por qué la pasada de quitarte las dos ahora solo lo quitaste las dos? ¿No? ¿Está quitada esta también? O sea, nada más le hiciste completa, pero... Sí, recuerden que una fuente de voltaje, para volverla a cero, ¿qué se convierte? Un corto. La fuente está acá, pero vuelta a cero, entonces hay un corto acá. O sea, estoy quitando 2. Sigo quitando 2. ¿Siempre quitas 2? En este caso sí estoy quitando 2. ¿Ok? O sea, no te puedes quedar con dos resistencias. Sí, puedo quedarme con dos fuentes. Puedo quedarme con dos fuentes y hacer el análisis. El segundo análisis, hago el de la fuente que me hace falta y solo sumo dos resultados. En este caso estoy haciendo por fuente, entonces tengo 3 análisis y tengo que sumar 3 resultados. ¿Ok? ¿Qué hago acá? Tengo 2 mallas. El detalle es que esta corriente, esta es una fuente de corriente, ¿cierto? Al ser una fuente de corriente, ¿cuánta corriente está corriendo por toda esta parte? Los 10 miliamperes, tal cual. Si se dan cuenta, toda esta corriente es esta corriente. Por acá no hay nada, es circuito abierto. Entonces, 10 miliamperes, tal cual, están fluyendo a través de esta resistencia. Entonces, ya tengo un primer resultado. Y X
de 10 milis va a ser igual a 10 miliamperes. Y ahora, ¿cómo encuentro el voltaje de acá? Ahí sería con ¿Por qué con divisor de corriente? Si ya tengo que esta fuente de corriente está llegando hasta este punto, ¿qué es lo que aparece en este punto? En este nodo. Aparece una resistencia acá y dos resistencias por acá. Eso significa que estas dos, si estas las sumo, estas dos, ¿cómo están? En paralelo. Entonces significa que esta corriente está llegando a una conexión en paralelo. Por lo tanto, se va a ir cierta corriente hacia acá y cierta corriente hacia acá. ¿Qué va a pasar en este punto? Pues nuevamente las dos corrientes se van a sumar y me va a volver a dar los 10 miliamperes. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hago este divisor? Como este punto no existe, está abierto, estas dos resistencias, ¿cómo están? En serie. Por lo tanto, esto lo podría sumar, ¿cierto? 1.42. Esto me quedaría como 1.42, 2, ¿no? Ah, no, 42 kilo ohms. ¿Sí? Entonces, ¿qué corriente es la que me interesa? La que pasa por acá, por estas dos, ¿cierto? ¿Cuál sería la corriente que pasa por esas dos? Vamos a poner corriente de la resistencia de 220, va a ser igual a 100, es la resistencia contraria, 100 sobre la suma de 100 ohms más 1.42 kilo ohms multiplicado por 10 miliamperes. Y esto es igual . ¿657? 657.9 miliamperes. ¿Ok? Pero no nos están pidiendo corriente. ¿Qué nos están pidiendo? Voltaje. Pero si esta corriente es la que está circulando por acá, ¿cuánto vale el voltaje acá? Entonces, Vx de la fuente de 10 miliamperes va a ser igual a 657.9 miliamperes multiplicada por 220 ohms. ¿Y esto es igual? ¿Son micros? Sí, ya decía yo, porque aquí hay milis. No, porque aquí tengo milis, seguramente. Es que me sale el resultado de la calculadora A la menos 4. 6.57 a la menos 4. Si muevo 2 hacia acá, me va a quedar 657 a la menos 6. Entonces son micros. Entonces, ¿el resultado del voltaje cuánto sería? ¿Qué? 657.9 micro por 220. 144.73 milivolts.
¿Cuánto era el voltaje de la fuente de 2 volts? 289.47. 289.47 mili. Ok. Para IX de 10 milis es igual a 10 miliamperes. Y el voltaje X para 10 milis es igual a 144.73 milivolts. Ok, vamos 2. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo borro? ¿Cuál nos falta? La de 1 mili, ¿no? Ok. Revisamos 10 miliamperes y 144.737 milivolts. Ok, última. Entonces quitamos ahora la fuente de 10 miliamperes, circuito abierto. Quitamos la fuente de 2 volts, cortocircuito. Y nos queda únicamente la de 1 miliampere. Ok, ¿qué pasa con la corriente de la resistencia de 820? Tengo una fuente de corriente aquí arriba, ¿cierto? Entonces, esta fuente de corriente ya me está diciendo que aquí hay 1 miliampere. Esto está abierto, por lo tanto, 1 miliampere está fluyendo por todo esto, ¿cierto? Exactamente. Por lo tanto, de aquí puedo saber que entonces IX de 1 mili va a ser igual ¿a cuánto? A menos 1 miliampere. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la corriente en este sentido, pero por la fuente está fluyendo en sentido opuesto, entonces es un negativo miliampere. Y los siguientes, nuevamente, me vuelven a pedir el voltaje de acá. ¿Qué hago? Igual, ¿cierto? Tengo una fuente corriente que está llegando a este punto. Y en este punto se va a dividir hacia acá y hacia acá, ¿no? Porque esta no se vuelve en paralelo de estas dos. Como la otra ya está. Esta es toda esta corriente, ¿cierto? En este punto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Entre quiénes se van a dividir? Entre esta y esta. Esto está abierto, ¿cierto? Entonces no hay conexión. Las que están en serie, ¿quiénes son? Estas dos quedan en serie y esta está en paralelo a esta. Entonces, la corriente que está entrando en este punto se está dividiendo en esta y en esta. ¿Cuál es la corriente que me interesa? La de acá. Entonces, ¿cómo encontraría yo I de 220 ohms? Ok, quiero encontrar la corriente que pasa por acá, ¿cierto? Ok, es 1.2 kiloohms. Recuerden que es la otra. 1.2 kiloohms dividido entre 1.2 kiloohms más 320 ohms multiplicado por 1 miliampere. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Esto es igual. ¿A cuánto? Pero es que otras va a ser el micro. Exactamente. 789.47.
microamperes. Por lo tanto, el voltaje en 220 va a ser igual a 789.47 microamperes multiplicado por 220 ohms. ¿Y esto es igual? 163.73. ¿Mili? ¿Mili? No. Milivolts. Ok, entonces, para la fuente de Ix, 1 mili, ¿cuánto vale? Menos 1 miliampere. Y el voltaje X de 1 mili es igual a 173.68 milivolts. ¿Cuál sería entonces el voltaje total de Bx y cuál sería la corriente total de Ix? ¿Qué es lo que hago? La asumo algebraicamente, entonces me quedaría Ix es igual a 0 amperes más 10 miliamperes menos 1 miliampere. Voltaje de X va a ser igual a 289.47 milivolts más 144.73 milivolts. Y el último sería más 173.68 milivolts. ¿Cuánto es cada uno? 9 miliamperes. El otro 607.2. 607.2 milivolts. Ok, ¿borro esto? Ok, verifico los resultados nuevamente. 1 miliampere y 173.68. Analizo el circuito completo y me quedan ¿cuántos? 607.2, ahí me dio. Aquí da 607.8, ¿ok? Por los decimales que hayamos quitado. Y la corriente me está dando de menos 9, nosotros nos dio de 9. Ok, esto nada más es por el simulador, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada ahí. El simulador nos está dando la corriente porque tiene un criterio diferente, pero nuestro resultado en magnitud es el mismo. Esa es una cifra .88. O sea, 607.88. 607. ¿Así das .88? Ok. Ok, este análisis ¿para qué me podría servir? Este análisis me podría servir para determinar o reducir la complejidad de un circuito. Si yo tengo un circuito con fuentes de corriente, fuentes de voltaje, en donde se me complica ver un análisis de mallas, un análisis de nodos, ¿qué es lo que hago? Quitar alguna de las fuentes, volverla a cero, hago el análisis completo y luego cambio mi análisis, vuelvo las que ya tenía en cero, dejo la otra y vuelvo a hacer el análisis y lo único que hago es sumarlo, ¿de acuerdo? Bien, ¿dudas, chicos?